estoy en la ciudad de Medellín porque vine en busca de encontrar cómo están las personas afrodescendientes en términos de danza y movimiento. Este es un arte que las personas afrodescendientes siempre han tenido, ha sido la forma de expresar sus dolores, es la forma de expresar sus sentimientos y su momento en el mundo. La ciudad de Medellín es rica en expresiones artísticas, donde confluye la tradición y la innovación. Es el lugar donde la diversidad cultural de la comunidad afrodescendiente ha hecho un aporte significativo y es lo que veremos hoy en Tonos de Piel. Mi papá me enseñó a bailar cuando yo tenía 5 años y yo descubrí que la danza me podría dar el valor para enfrentarme a esta sociedad y ya tengo 52 años y yo sigo bailando y sigo pensando que la danza es el lugar más seguro que yo he construido al lado de mi comunidad para expresarnos con el resto del mundo y para crear nuestros propios sueños. Es muy difícil separar a Rafael Palacios del proceso Sankofa. Yo diría que Sankofa tiene una lucha y es esa lucha que nosotros damos como afrodescendientes en la ciudad de Medellín, en una tierra que de alguna manera se nos niega. Yo nací en Medellín y todavía me preguntan que de dónde vengo. Es como si uno siempre fuera extranjero en su propia tierra. Mi formación comienza a muy temprana edad, a eso de 5 o 6 años, en Quibdó con la maestra Madolia de Diego, en danzas tradicionales del Pacífico Norte, con el maestro que le dicen Aberichuachi, también con danzas tradicionales del Pacífico Norte. Luego me traslado a la ciudad de Medellín para continuar con mis estudios profesionales en contaduría, pero sucede que yo venía con la esperanza, con la ilusión de seguir danzando, pero como la danza no es una profesión digna en nuestra sociedad, para mí era muy complejo decírselo a mis padres. Pero cuando llego a la ciudad de Medellín, en medio de esto del estudio en contaduría, pues comienzo a buscar escuelas donde pudiera comenzar a estudiar otras técnicas de danza. Entonces ingreso a la Escuela del Ballet Folclórico de Antioquia, donde veo técnicas de danza como contemporáneo, danzas tradicionales colombianas, moderno, en fin, una cantidad de técnicas. Pero luego conozco a mi maestro Rafael Palacios. Sankofa ya llevamos casi 25 años. Inició aquí en la ciudad de Medellín, después de que realicé mis estudios con Germaine Acogny entre Francia y África, y luego mi maestra Irene Tazambedo, que fue quien me formó como bailarín, pero no solo en las técnicas de danza afrocontemporáneas africanas, sino en la filosofía, cómo se mueve ese cuerpo afrodescendiente y qué es lo que tiene que narrarle al mundo. Entonces yo creo que la danza desde África nos llena de sentido, nos llena de historia, nos llena de orgullo y nos llena sobre todo de un conocimiento ancestral que tenemos que recuperar para saber quiénes somos en el presente. Somos afrocolombianos, pues también tenemos una dignidad, ¿sí? Y no vamos a estar en el escenario o vamos a mostrar estas puestas en escena con taparrabos, al desnudo, con nuestros cuerpos brillantes por el aceite, hacer el show que quieren ver todos los asistentes. No, es crear de una manera diferente y decirles quiénes somos, lo que estamos viviendo en la sociedad y cómo queremos o qué estrategias tenemos o aportamos para que esto se transforme. Es un activismo muy bonito, es completamente no solo pacífico, sino inteligente, porque hay una gran investigación detrás de todo lo que ha hecho Rafael Palacios durante tantos años. Es una persona de admirar y
Y para nosotros y para Medellín Cultural y para el Teatro Metropolitano es muy importante eso, que absolutamente todas las comunidades, los territorios, las idiosincrasias tengan un espacio en este teatro, tengan un espacio de reconocimiento, tengan un espacio no de validación, creo que no hay que hacerlo porque llegan aquí por sus méritos artísticos, pero sí necesitamos entablar estos diálogos que todavía generan en nuestra ciudad increíblemente tantos resquemones y tantos malestares. Medellín no es una ciudad monocultural. Medellín tiene que entender que hay que debilitar esos imaginarios paisas que se han construido durante tanto tiempo y que excluyen a otras personas y a otras culturas. Nosotros hacemos parte de Medellín y a través de lo que nosotros sabemos hacer, a través de lo que nosotros elaboramos, Medellín es lo que es. Entonces es muy importante que Medellín se abra y amplíe su imaginario para que pueda ser una ciudad multicultural, una ciudad diversa, una ciudad que es capaz de respetar las ideas, los conceptos, los conocimientos, las reflexiones de otras personas. Y yo creo que es la única manera en que Medellín va a poder comunicarse con el resto del mundo y encontrar ese desarrollo que tanto busca. Yo soy una mujer que vive con y para la danza, que cree en la danza como esa herramienta que nos va a brindar una transformación social. Creo en la danza porque puedo llegar a diferentes espacios, a diferentes regiones, a los lugares más recónditos del territorio para brindar una posibilidad de transformación, una posibilidad de esperanza, de calma y también de sanación. Porque es mi proyecto de vida, es lo único que yo sé hacer y es lo único que me apasiona. Por supuesto me encanta la literatura, me encanta leer poetas y escritores africanos como Soyinka o como Toni Morrison o como Manuel Zapata Olivella o Candelario Beso. La literatura para mí ha sido también un motor muy fuerte, pero no hay cosa que yo haga que la desligue de la danza. Hemos estado en la ciudad de Medellín hablando mucho de lo progresistas que somos, pero en Medellín todavía tenemos expresiones racistas. Hoy estoy en la ciudad de Medellín, conociendo a Sankofa, danza afro, para hablar cómo el cuerpo y el movimiento es también político. Cuando el cuerpo danza, el espíritu habla. Cuando el cuerpo entra en movimiento, ahí estamos viendo una conexión directa, no solamente con el presente, sino con el pasado, y así mismo nos conectamos con ese futuro. Para mí la danza se convierte en ese concepto también muy desde ese afrofuturismo de cómo nos estamos percibiendo al mundo, de cómo nosotros empezamos a romper y empezamos a poner una posición de resistencia y de fuerza frente a los dolores que hemos tenido y además de las alegrías que nos causa el estar en este tiempo presente. Por eso creo que para los pueblos afrocolombianos, no solamente en Colombia sino en la diáspora, el cuerpo y el movimiento se vuelven en elementos importantes de reconciliación, reivindicación, reexistencia y de fuerza. Para nosotros la espiritualidad tiene que ver con la conexión con los ancestros, es decir, podernos comunicar con esos saberes ancestrales que todavía siguen guiando nuestro camino. Es poder reconocer que a través de la espiritualidad nosotros pudimos bailar para defender la vida, para crear entornos protectores, para comunicarnos con otras personas y con nosotros mismos. La espiritualidad no la vemos como la religiosidad, sino como esa comunicación que tenemos también con el mundo de la naturaleza, con el mundo de los seres humanos, con el mundo de las ideas, incluso con el mundo de las ilusiones y de las esperanzas.
ya conocíamos de tiempo atrás su proceso, el proceso artístico, y entra con mucha fuerza justamente por esa intención de un Medellín cultural que abre las puertas de un teatro por dos razones específicas, por toda la parte artística que ha construido, todo ese proceso artístico que ha construido Sankofa durante tantos años, que es tan único, que tiene un mensaje desde su movimiento tan valioso, tan claro, tan contundente, y por su causa. A mí lo que me interesa cuando llega un bailarín o una bailarina Sankofa es reconocer que esa persona tiene la necesidad de transformarse a sí misma y transformar la sociedad que le rodea a través de la danza, y eso es lo más importante. No es el virtuosismo, no es el deseo de viajar por el mundo, no es el deseo de hacerse ver en un escenario como una persona bonita o que baila muy bien, sino como una persona que está haciendo un discurso político para defenderse a sí mismo y para defender a las personas que integran su pueblo. Estoy en Sankofa desde los 14 años de edad. Estamos hablando ya hace 15 años exactamente. Sankofa me ha hecho madurar mucho como artista desde que llegué. He tenido la oportunidad de viajar a muchos países del mundo entero y conocer esas otras culturas. Y sobre esas culturas me ha hecho madurar como artista. Llevo en Sankofa aproximadamente un poco más de 11 años. La edad no es ningún límite. El cuerpo tampoco lo es, o sea, el físico, ¿sí? Solamente se necesitan ganas. Muchas ganas, o sea, hay que entrenar obviamente, ponerse en forma, ¿sí? No solamente que el cuerpo porque sea trocita, porque sea delgada, ¿sí? Las bailarinas no solamente deben ser delgadas, solamente se necesita tener ganas. El día que conocí al maestro Rafael Palacios, cuando escuché su discurso, cuando vi la técnica que implementaba corporalmente, desde ese momento decidí que eso era lo que quería aprender, que esa era la apuesta que quería hacer para luego yo enfrentarme, como ya dije anteriormente, a una sociedad que nos vulnera. Entonces ese momento para mí ha sido crucial en mi vida. Yo creo que es fundamental esto que se está haciendo desde Sankofa, desde Wangari, que también es mi compañía. Yo soy directora de Wangari hace ya 9 años aproximadamente. Wangari la integran jóvenes de diferentes regiones del país que han visto en la danza una herramienta transformadora. Y también se convierte como en ese espacio también reflexivo, ¿cierto? Que es lo que he aprendido también desde Sankofa, a brindar estos espacios no solo para que aprendan y conozcan la técnica de danza afro, sino cómo vamos más allá, ¿cierto? Cómo vamos en esas reflexiones con lo que está pasando en la sociedad, con lo que nos está afectando a nosotros como personas y además como personas afrodescendientes en un país que es bastante injusto. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros estemos en cualquier lugar de Colombia, en donde estemos, podamos reivindicar lo que somos y sobre todo podamos pedir justicia cognitiva y social sobre nuestros conocimientos, porque esos conocimientos no son solo nuestros, esos conocimientos también aportan al desarrollo de nación. Entonces yo creería que la lucha de Sankofa es una lucha antirracista, es decir, es una lucha que está abogando por los derechos fundamentales y los derechos humanos de los afrodescendientes en cualquier lugar de Colombia o del mundo.
Desde Medellín me encuentro con el poder cultural desde la danza, el cuerpo y el movimiento, con Sankofa, un grupo de danza que viene haciendo una incidencia fuerte en esta ciudad. Cuando hablamos de danza, estamos hablando del movimiento, no solamente del cuerpo, sino también que nos movemos desde un aspecto espiritual, nos movemos desde un aspecto de defensa y como una forma de resistencia. Porque considero se nos ha dicho que donde tenemos que estar, los espacios que podemos, en los que podemos estar, ¿sí? Y esos espacios son como mujeres trabajadoras del servicio, mujeres que sirven para estar, no sé, como en las oficinas, pero también en la zona de servicios, ¿sí? No como esas mujeres que pueden llegar a ser o habitar grandes espacios desde donde podemos hacer políticamente mucho más por las otras mujeres. Bueno, yo creo que uno de los retos más importantes que nosotros tenemos es romper esos estereotipos que se han creado y que se infringen sobre el cuerpo negro racializado, es decir, un cuerpo erotizado, exotizado, vacío de historia. Y es a través de la danza que nosotros hemos podido no solo sobrevivir, sino reclamar la humanidad que se nos ha quitado en tiempos históricos. Es muy importante, entonces, alejar al público y alejar a otras culturas y a otras comunidades de esos imaginarios que nos caricaturizan. Es por eso que es tan importante tener un sentido político y espiritual claro para crear una obra, para poder llegar con un lenguaje potente, con un lenguaje digno y sobre todo con la manera que nosotros queremos que nos lean. Es decir, dejar aparte esas lecturas que han hecho de nosotros antropólogos, investigadores, público en general, un país. Hay una cosa que siempre he notado y es cómo la sociedad quiere homogenizarnos, ¿no? O sea, culturalmente todo lo que es diferente es echado por un lado, ¿no? Y si no cambias, te sacamos, ¿no? Entonces tienes que ser muy parecido. Entonces, cuando Sankofa entra y hace un cambio de este estilo y dice, es que nuestra apuesta también es política, ¿cómo hacemos para quitar de la mente de la gente que eso no solamente es una construcción desde el baile, como la gente lo concibe, ¿no? Porque es como, están los afros bailando, ¡ay, qué bonitos! Esos son mis negros, ¿no? Este trabajo es arduo, este trabajo es bastante difícil, ¿cierto? Porque, como te digo, tenemos una mente también muy colonizada que no se nos permite ver más allá y lo diferente se rechaza. Hay otras obras, como por ejemplo la última que hemos creado Detrás del Sur, Danzas para Manuel, que es un homenaje al maestro Manuel Zapata Olivella, porque nos interesa que la literatura escrita por los afrodescendientes también toque nuestras vidas, también la transforme y sobre todo seguir amplificando los conocimientos que desde todo punto de vista creamos los afrodescendientes. Está bien, se está llegando un poco más a los territorios, pero no es suficiente. Yo creo que cada vez necesitamos más y necesitamos que miren más a nuestros territorios, a nuestros artistas y no considerar la danza como un hobby, ¿sí? Como eso que le da alegría un rato a la sociedad y luego se abandona. Es necesario que las entidades culturales, las entidades puedan apoyar a estos grupos, a estos colectivos artísticos en el Pacífico colombiano, en el Caribe, ¿cierto? Todas estas personas que están gestando esos espacios que en realidad es bastante difícil. Es muy importante que cada vez más hayan instituciones para los afrodescendientes, para que podamos desarrollar nuestro arte desde una propia filosofía, reconociendo nuestros saberes, para luego sí podernos ampliar al mundo, poder entregar lo que sabemos y también recibir de los saberes de los demás.
porque no podemos hablar de un tejido social cuando todavía estamos discriminando al otro, a quien sea, cuando todavía nos cuesta ver la expresión del otro o el lenguaje del otro porque se nos hace o diferente o desconocido. Entonces, hay una misión transversal en todo esto, aparte de la grandísima expresión y del grandísimo y muy sólido proceso artístico que tiene Sankofa, que es casi lo primero que yo resalto y que es digno de cualquier escenario en el mundo. Por eso está en nuestro Teatro Metropolitano con frecuencia, por su disciplina, por su rigor, por las competencias y las cualidades de cada uno de sus bailarines y por supuesto de su director, Rafael Palacios. Y también por ese activismo que han tenido y que nos interesa tanto si realmente en algún momento nosotros queremos cambiar estos modelos sociales, que pues ya es hora de que dejemos atrás una cantidad de situaciones que son completamente contrarias a lo que significa tejer sociedad, tejer comunidad, a lo que significa progresar. Las comunidades negras y afrodescendientes siempre hemos tenido que buscar las maneras de resistir, y esas maneras diversas han sido la gastronomía, si bien han sido la danza, han sido también la escritura, la música. Siento que todas estas gamas de ejercicios que han sido puentes de liberación se vuelven también una manera de decirle al mundo lo que hay dentro de como seres humanos. Está esa fuerza y ese ímpetu de siempre lograr superar cualquier tipo de obstáculos que se han hecho a nivel institucional, también sistemático, para tratar de minorizar y de borrar. Siento que este programa se vuelve en una herramienta muy importante, no solamente para las personas afrodescendientes, sino para el público en general, para entender cómo estamos, cómo vivimos nuestro cuerpo, cómo lo sentimos. Y a mí mi pregunta es, ¿cómo logramos que la gente, la comunidad en general, pueda vernos como personas donde nuestro cuerpo no solamente es diversión, no solamente es una exotización, sino que en nuestro cuerpo sigue habiendo resistencia?